Ejercicio número 16, demostración de cuadriláteros. Demostrar que en todo cuadrilátero el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos consecutivos, es decir, esta y esta, son igual a la semisuma de los otros dos ángulos, es decir, de estos dos. Por hipótesis tenemos que AI y BI son bisectrices, como están acá, y que ABCD es un cuadrilátero. Bueno, en la afirmación tenemos que primero que el ángulo de AI, es decir, este, es igual al ángulo IAB, es decir, este por bisectriz, ya que este divide el ángulo en dos partes igual. Lo mismo acá, ABI y CBI, que es bisectriz. Esto lo tenemos por hipótesis. En el segundo paso tenemos que el ángulo IAB más el ángulo AIB más el ángulo IBA es igual a 180 por teoría fundamental del triángulo. Es decir, este ángulo más este es igual a 180 grados. Luego tenemos que el ángulo DAB, es decir, este, más el ángulo CBA, es decir, este, más el ángulo D, más el ángulo C, es igual a 360 grados por la suma de ángulos internos en todo cuadrilátero. En el paso 4 tenemos que dos veces el ángulo IAB más dos veces el ángulo IBA más el ángulo D más el ángulo C es igual a 360 grados, reemplazando el paso 1 en el tercero, ya que las bisectrices dividen el ángulo en dos. Bueno, en el paso 5 tenemos que por factor común, sacando del 4 el factor común 2, el 2 que multiplica a la suma del ángulo IAB más el ángulo IBA más el ángulo D más el ángulo C es igual a 360 grados. Luego en el paso 6 tenemos que el ángulo IAB más el ángulo IBA es igual a 180 grados menos el ángulo AIB, reemplazando en el paso 2, como lo habíamos dicho por la teoría fundamental. Luego en el paso 7 tenemos que dos veces el ángulo, dos veces 180 grados menos el ángulo AIB más el ángulo D más el ángulo C es igual a 360 grados. En el reemplazo de 6 en el paso 5. En el paso 8 aplicamos la propiedad 2 por 180, 360 y 2 por el ángulo A y B, 2 veces el ángulo A y B. Entonces nos queda 360 menos 2 veces el ángulo A y B más el ángulo D más el ángulo C son 360 grados. Este 360 se cancela con este 360 y nos queda que el ángulo D más el ángulo C es igual a 2 veces el ángulo A y B, despejando en el paso 8. Y por último en el paso 10, este 2 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir y ya nos queda que el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos consecutivos, es decir, esta y esta, es igual a la semisuma de los otros dos ángulos.